Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Enrique Chávez, Carlos Paredes, Valery Vázquez de Velasco. Vamos a descifrar lo que ha ocurrido esta semana. Hoy es 12 de abril y tenemos bastante que hablar de lo ocurrido con Donald Trump y con las políticas hacia el mundo, las respuestas también que ha dado después del anuncio de los aranceles y esta guerra que preocupa sobre todo a sus vecinos en el norte, pero sí, que hay que estar bastante atentos, ¿no? Y también podemos tratar de leer qué cosa es lo que ocurre en el comportamiento del mandatario de, de esta potencia mundial. Vamos a hablar, por supuesto, también de nuestro ejecutivo, Dina Boluarte, sus casos, el caso Rolex, la situación que tiene en el Congreso con las interpelaciones a sus ministros y también la relación entre Adriansen y Otárola, ¿no? Según lo que hemos hablado en la previa, hay bastante ahí por descubrir y por entender, así que vamos a también hacer ahí un recorrido bastante didáctico. Hablaremos de Cavani y para terminar de José Domingo Pérez y también esta suspensión de 6 meses, que es lo que se traen entre manos con el caso que ocupa al fiscal ahora suspendido y qué cosa es lo que va a ocurrir mientras tanto. Carlos, Enrique, buen día. Hola, buenos días, Valery, ¿cómo están? Sí, si en el mundo Donald Trump y Xi Jinping están dándose de puyazo, ¿no? Por el tema de los aranceles, ya han subido a 125% de un lado y del otro responden, en fin, guardando las distancias, acá en Lima, Alberto Otárola y su sucesor, Adrián Zen, se están dando también durísimo, ¿no? Y esto no prevé nada bueno para la presidente Dina Boluarte, porque ambos conocen muchas cosas y parece que Otárola está dispuesto a hablar de lo que realmente sabía en el tiempo que fue presidente del Consejo de Ministros. Ha sido citado la próxima semana nuevamente a la Comisión de Fiscalización y vamos a ver qué pasa. Y también el apartado fiscal José Domingo Pérez ha decidido disparar a la 100 a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y poco más le ha dicho cómplice de mis enemigos, ¿no? Esto también promete para las próximas semanas un desenlace que yo creo le hace mucho mal al Ministerio Público en este momento, ¿no? Los bombardeos entonces de Otárola por un lado y José Domingo Pérez. Vamos a hablar de esos detalles a continuación. Enrique. Bueno, sí, el mundo se ha puesto de cabeza con la filosofía Trump que, digamos, bota todo en la estantería de un sistema mundial construido alrededor del multilateralismo, del libre comercio de los más del último medio siglo. Y el BCR ha dicho que en realidad el impacto de los aranceles sería menor porque no afecta aproximadamente al 70%, sí, no afecta al 70%, ¿no? de los productos de exportación del país. Pero claro, hay que recordar que el propio Julio Velarde en otras circunstancias ha dicho que cuando la cosa está crítica, él tiene que ser de alguna manera una porrista, ¿no? Y le ha tocado, yo creo que le está tocando también ahora. ¿Por qué? Porque tienes productos como los de textiles y los de agroexportación, que son el fuerte con Estados Unidos. Si bien Estados Unidos ya te compra mucho menos que China y eso ocurre desde hace unos años, rubros como estos son intensivos en mano de obra, a diferencia de la minería, ¿no? Entonces, allí sí tienes, digamos, tienes una suerte de emergencia donde el Perú va a tener que buscar alternativas. Hay nuevas negociaciones con países como Indonesia, que de todas maneras son economías sumamente grandes y creciendo cada vez más. Y hay también un apetito por, de alguna manera, fortalecer bloques, que es algo que se había perdido también en los últimos años, ¿no? Ujú. Hablábamos en la previa, Trump lo que busca es tener puros chiquitos para sacarles la mugre one on one, ¿no? Y lo que tienes que hacer, entonces, claro, esta reconfiguración vamos a ver qué ocurre, pero siempre el riesgo detrás que tienes es que el crecimiento mundial se ralentice y eso te va a caer de todas maneras porque eres muy dependiente de los choques externos, ¿no? Nuestra economía lo es. La autonomía peruana es muy limitada. Entonces, ese yo creo que va a tener que ser un tema estratégico que uno
no sé si lo tienen en la prioridad tal como están las cosas. El canciller acaba de escribirle, ¿no? A los Estados Unidos porque lo que ha pasado es una pausa de 90 días sobre estos aranceles Ujú. No del se ha 10%. cancelado el 10% que nos No, habían no. dado. Es una pausa porque, claro, ya entras a este plan. Claro, lo que ha pasado es que Trump ha tenido que reaccionar frente a lo que era el colapso de los bonos del tesoro, que era, pues, o sea, los bonos del tesoro se basan en la confiabilidad, en la confianza. Y lo que ha pasado, lo que está pasando es un completo pandemonio, ¿no? Entonces, Ujú. claro, la Artillería va a ir tratando de aminorar ese impacto, pero es, digamos, muy incierta la situación por ese lado. La incertidumbre es la palabra de moda. Claro, lo que hemos visto ha sido que de alguna manera este golpe se ha dado más directamente, con mucho más fuerza hacia China, ¿no? Y esto también da una inestabilidad al mundo entero, ¿no? Se llega a hablar de este pulso que están teniendo las dos grandes potencias y bueno, la consecuencia podemos ser todos nosotros. Al final el 10% es algo pequeño, en nuestra economía ya se ha dicho que no va a tener mayor impacto, pero lo cierto es que sí hay una actitud por parte del presidente de Estados Unidos que es arrasadora, ¿no? Yo tengo la sensación de que él sigue siendo un niño, ¿no? Un niño que reacciona a esta pérdida, este déficit que tiene su país y lo hace sin conversar, lo hace sin mirar los tratados que existen entre algunos países. Él no tiene problema con la ilegalidad. Al final de cuentas, está sencillamente avanzando sobre lo que él tiene en mente, que es que su país lo están agarrando del horna, ¿no? Entonces él dice, no, a mí no me agarren del horna y yo, con esta actitud colegial, pues voy a reaccionar. Esa es la sensación que yo tengo, pero claro, las consecuencias mundiales pueden ser gigantescas, Carlos. Por eso que él habla de aranceles recíprocos, ¿no? Él dice siempre se han estado aprovechando de Estados Unidos, ahora Estados Unidos va a devolver la pelota, ¿no? Y claro, si bien han sido elegidos sorpresivamente por más estadounidenses de lo que las encuestadoras estaban estimando en su momento, con este eslogan vamos a volver a hacer América grande otra vez, ¿no? Ujú. Pero este fin de semana han salido estadounidenses demócratas y republicanos también en 1.400 ciudades para decirle, saca tus manos de nuestra vida, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Y las Claro, protestas amenazan con aumentar en la medida en que ya afecten al bolsillo del ciudadano promedio, sea de un partido o del otro. Porque claro, hay muchos productos, por ejemplo, los arándanos peruanos, las paltas peruanas, las mandarinas peruanas que van al Walmart o a algún supermercado, van a tener por lo menos 10% más de precio y eso lo van a trasladar al consumidor. No lo va a pagar el Tesoro estadounidense, ¿no? Y así claro. podemos hacer de todos los temas. Los carros alemanes, por ejemplo, para una capa gruesa de clase media estadounidense se van a subir enormemente. Los iPhone están empezando a subir y van a subir en promedio 25% porque muchos componentes vienen de la China o de otros Ujú, países. Y ujú. claro, entonces los economistas serios han dicho, oye, ¿cuál es el criterio para ponerle 10 acá, ponerle 40 acá, etcétera? El único que no estaba en la lista era Putin y su Rusia autócrata o dictatorial, ¿no? Este, y claro, decían, ni siquiera se ha calculado los aranceles ni el costo de las barreras, ¿no? Sino simplemente el déficit comercial se supone, pero luego han descubierto que una isla donde solo hay pingüinos también tenía el 10%, ¿no? O sea, Sí, ¿qué sí, pasa? sí, ¿Con qué seriedad se está trabajando esto, no? Y claro, claro. incluso da la No, y impresión, además lo de la bolsa también ha sido un punto, ¿no? Porque al final parece un juego para ciertas personas que además ya tienen una riqueza que pueden aprovechar de estos movimientos, mientras que hasta los pingüinos, como dices tú, se ven afectados. claro, hay da la impresión de que Trump y sus amigos, que ahora le llaman esta plutocracia digital, ¿no? Elon Musk y Buffett, etcétera, el dueño de Amazon y de Washington Post, están jugando a la bolsa con el resto del mundo, ¿no? Claro, y Trump sale orondo en su red social propia a decir, hoy es momento de comprar, compren. Claro, efectivamente, da Claro, para atrás por 90 días, las bolsas rebotan históricamente y pareciera ser que alguien quiere ganar a costa del resto del mundo, ¿no? claro, el tema es hasta dónde nos puede afectar al resto del mundo, justamente, ¿no?
podemos ver la pataleta de este presidente, vamos a ver hasta dónde puede llegar y sin embargo, claro, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de que también hay países que están armados y que, bueno, no le van a aguantar cualquier comportamiento. Definitivamente. Ahora, uno se pregunta, he estado pensando mucho en estas horas, durmiendo poco, ¿cuál va a ser el efecto en nuestra propia política, ¿no? O sea, estos faros de la derecha de los últimos meses, que son básicamente Trump y Milley en buena medida. El otro podría ser Sí. Bukele, digamos, ¿no? Yo creo que la lógica de mano dura prevalece todavía en el apetito de buena parte del electorado, pero estos se están yendo de cara, ¿no? Y uno se imagina qué va a pasar de aquí a las elecciones con estas inspiraciones políticas, ¿no? Para buena parte del espectro electoral, ¿no? O sea, es evidente que López Aliaga está calcando un modelo trompista que incluye el ataque a la prensa, es de manual, ¿no? Básicamente El lo no que... respetar los acuerdos, el tener Exactamente, también, claro, estos exactamente. impulsos más allá de lo que realmente está permitido. Exactamente. Y entonces, ojo, ojo, hay factores que no pesan poco, como por ejemplo el tema de si te va a acompañar el empresariado, que la lógica te hubiera dicho que sí, ¿no? Pero me parece que la cosa no va a ir por ahí. Van a comenzar a ver este tipo de factores como una amenaza, ¿no? Ujú. Y eso puede, yo creo, tener un efecto. Lo digo además porque en Careta sacamos este tictómetro donde ves básicamente que los jugadores son López Aliaga, Keiko, Carlos Álvarez, añadiría Martín Vizcarra, que sabemos que no puede postular, y Hernando de Soto. La presencia del resto en redes es de enanitos, ¿no? De enanitos. Todo el mundo está esperando a que surja alguien, pero yo creo que el cableado de las redes sociales te va a marcar definitivamente una diferencia en esta elección. Antes siempre hemos dicho el Perú profundo, etcétera, que despierta, que tiene sus propios códigos, pero estamos hablando de que ya en el Perú profundo entran todos estos y el hecho es que el resto no tiene audiencia. Estás hablando de un país donde tienes 25 millones de usuarios de TikTok, algo similar en Facebook, o sea, esto está en todas partes. Entonces, más o menos eso Pero ya lo puedes ir midiendo con un grado mayor de certeza, a menos que se aparezca pues un caballo de Troya que no estamos viendo, pero yo creo que eso va a ser más limitado esta vez, ¿no? Y todo mm, esto te igual, influye directamente, ¿no? Te influye directamente el debate mundial de lo que está ocurriendo, definitivamente. o sea, a mí me parece interesante lo que dices en relación a que hay un paralelo muy claro entre estas políticas y estas personalidades internacionales que has mencionado con algunos candidatos de derecha, pero si bien no están dentro de las redes sociales los candidatos de izquierda, yo creo que hay un movimiento subterráneo mucho más importante de lo que se está viendo por parte de candidatos que podrían estar avanzando y que podrían ser la representación de una buena parte del país. Yo eso no lo sacaría, no lo quitaría de vista. No, Este, pero estás en un mundo en el cual uno se pregunta si no estás en redes, ¿existes? O sea, ¿puede haber realmente un canal subterráneo en esto? Digo, es una pregunta abierta, ¿no? De repente me equivoco, pero con la extrema digitalización y virtualidad que vivimos, ¿pueden haber fenómenos subterráneos que no los ves? Vamos a ver, de repente sí los hay, de repente sí los o hay. sea, me sorprende muchísimo, claro, pero que has mencionado a 5 posibilidades y ninguna es de extrema izquierda o de izquierda, que también han estado rondando con fuerza en los últimos años, ¿no? Es que lo que estamos viendo es el desastre de la izquierda. O sea, yo sí creo que la gente sí o sea, no, Dina es de derecha. Oye, pues, pero entró como entró, con quien entró. Entonces, en fin, tienes a una Verónica Mendoza fantasmal, un Vladimir Cerrón y un Guido Bellido que uno piensa que podrían recoger mucho más y no recogen tanto, pero bueno, es un tema súper interesante y de pronóstico reservado, efectivamente, ¿no? Pasamos al tema de Dina. Se ha archivado el caso Rolex. ¿Por qué es que se ha archivado? Si es que había muchas pruebas, qué figura era legal la que estaba presentándose. Y luego también las interpelaciones, ¿no? Alrededor de nuestro
de nuestro Ejecutivo y bueno, esta es de parte del Congreso de la República. ¿Cómo ven la situación de Dina ya hoy, 12 de abril, donde finalmente era la fecha límite, ¿no? Para convocar elecciones, aunque sabemos que ella se adelantó? Sí, ayer ha sido un día de Dina en el Congreso por dos razones. Primero, la subcomisión de acusaciones constitucionales con una congresista fujimorista como ponente, digamos, decidió archivar este caso Rolex amparándose básicamente en el artículo 117 de la Constitución que manda que el presidente no puede ser procesado penalmente mientras esté en el mandato, ¿no? Claro, haya habido una interpretación que viene de varios años en el sentido de que sí se le puede investigar, preliminarmente, pero cuando ya se pasa a una etapa posterior, eso se reserva para cuando termine su mandato, ¿no? Ese criterio que es constitucional ha primado, claro, algunos dicen, oye, el Congreso cerró de cajón, lo ha blindado, pudo haber hecho una figura distinta, decir, oye, sí, esto tiene indicios, esto se aprueba, pero se suspende hasta cuando deje de ser presidenta, que en términos prácticos es lo mismo, ¿no? Sino cómo lo presentas. Y por otro lado, ayer se presentó también el doctor Mario Cavani Ravelo, el cirujano plástico de Dina Boluarte, a una comisión de fiscalización fantasmal también. Solo estaba Burgos, su presidente, y las demás mesas vacías. Claro, algunos participaron por la virtualidad, pero básicamente Cavani fue a decir dos cosas, ¿no? Pídanle todo a la persona jurídica que se llama Clínica Cavani, que ellos tienen que responder, porque yo soy un médico que sí intervine, pero me voy a acoger a mi secreto profesional, ¿no? Sin embargo, ante las preguntas del propio presidente, que era el único que preguntaba, ha reconocido dos cosas que en este contexto empiezan a jugar en contra de Boluarte, ¿no? Primero, que sí, la señora María Aguilar, que después fue presidenta ejecutiva de salud, participó en la operación de Boluarte y ya hemos publicado en Caretas este correo famoso de Cavani a Patricia Muriano, donde le pide no solo ese puesto de trabajo, sino la presidencia del directorio de Sedapal con Jorge Gómez Reategui, que también se lo dan. Y claro, Ujú. lo que ha quedado también establecido en una investigación de Contracorriente es que al doctor Cavani no se le ha pagado vía recibo por honorarios profesionales por esas 5 intervenciones, ¿no? Lo que ha dicho ayer Cavani es que ellos sí han cobrado como clínica. La información que yo tengo es que se ha hecho en vías de regularización, es decir, después de un año y medio, cuando el escándalo estalla, cuando la prensa dice no han pagado y por lo tanto se ha canjeado Claro, estas operaciones por puestos de trabajo, cosa que es un delito, cohecho y colusión por lo menos, este, Cavani le ha mandado con su empresa cartas notariales y Dina ha pagado posteriormente, incluso pagando claro. multas a la SUNAT. Eso es lo que está por esclarecerse y creo que se abre un forado por donde Dina Boluarte, después del 28 de julio del 2026, de acuerdo a la decisión del Congreso, va a tener serísimos problemas con la justicia, ¿no? Claro, ese es un control de daños, igual que lo que pasó con Rolex, ¿no? Cuando aparecieron los relojes, entonces ahí no, en verdad no fue, en fin, este, detalles que claramente van a salir a la luz y que no le van a hacer ningún favor a Dina Boluarte. Otárola y Adriansen. Enrique, ¿podemos ir a ese punto? Estás con el micro apagado. La guerra de Otárola y Adriansen, ¿desde cuándo está? ¿Desde cuándo existe? Porque claro, Lautaro la tenía como segundo a Adrián Sen y de hecho lo puso en ese cargo, que ahora lo tenemos empoderado, insoportable y bueno, en fin, ya como las veces que lo vemos, se presenta, ¿no? Es una excelente pregunta esa, Valeria. En verdad que es una excelente pregunta porque todo lo que estamos viendo y comentando tiene que ver, para empezar, con la nube de Dina, ¿no? Lo que Carlos ha ido presentando, lo del correo, el certificado de los diamantes, o sea, ahí va a tener ella todavía muchos problemas, ¿ya? Y esto, claro,
viene además de las revelaciones y las filtraciones que tiene que ver con el caso Rolex y el caso cirugías y todo lo que hemos ido viendo. Está clarísimo que Boluarte culpa de todo esto a Alberto Tarola, ¿no? Incluso el Ujú. caso de Patricia Muriano, que la persiguen completamente, es porque asumen también que ella se había convertido en un informante de Tarola. Pero efectivamente, como Tarola lo ha recordado, Adrián Sen es compadrito, yo te di la chamba, tú no estabas pero pateando latas y yo te saqué y además te puse de premier. O sea, Otárola mismo ha reconocido que él lo puso de primera a la hora que sale en medio de su escándalo de las amigas. Hay que recordar lo embarazoso, ¿no? Que fue la salida de Alberto Tarola. Eh, y entonces, o sea, que tampoco venga a presentarse acá como porque sus decisiones fueron de una pobreza impresionante para alguien que pretende ser un hombre de Estado. Pero entonces hay efectivamente en una línea donde esto se rompe completamente. Es probable, a menos que ustedes tengan información más precisa, es probable que sea cuando Alberto Tarola le niegan la embajada, ¿no? Ajá. Él esperaba ir a una embajada que era, creo que era Suiza, y al final esto se cae Suecia, y allí es probable creo que es. que la ruptura se haya Suecia. consumido, ¿no? Consumado. Suecia, perdón, ¿no? Es probable que se haya consumado allí. Pero el hecho es que la guerra es completamente abierta y digamos, a morir, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que tiene Otárola de información que finalmente pueda hacer que esto vaya empeorando poco a poco, Carlos? ¿Cuáles son los secretos que nos vas a contar? Sí, ahí tengo alguna información adicional. Lo que queda claro es que Otárola se convierte en un hombre no solo de confianza, sino en absolutamente imprescindible para Dina Boluarte antes de Ujú. que ella asuma la presidencia, porque recuerden que Otárola le salva de esa acusación Ah, constitucional por el Club Apurímac, donde había pruebas y donde todo indicaba que la podían inhabilitar para asumir la presidencia. ¿Ok? Otárola se hace su abogado, hace lobby político, eso es una decisión política que se toma con miras a la salida de Pedro Castillo. Asume la presidencia, lo lleva de ministro de Defensa clave para las protestas, pone un premier muy débil, ¿no? Y después asume el premierato. Y yo creo que esa confianza y además el peso que tenía Otárola, porque él incluso ha llegado a decir en la intimidad que era el que gobernaba el país, y yo creo que en parte tiene razón, ¿no? ¿Y cuándo se rompe? Porque incluso cuando decide sacarlo del puesto por el escándalo que ha recordado Enrique, Otárola seguía siendo de la absoluta confianza de Dina Boluarte, tanto así que pone a su sucesor y pide una embajada y la decisión estaba en dársela a la embajada a Suecia. Pero en esos días a Dina alguien le lleva información al parecer fidedigna, ella cree, y la convencen de que el gran traidor era Otárola, que él había filtrado información que ya recordó Enrique a la prensa. Y ahí Dina se convierte en la principal enemiga y cancerbera de Otárola y le manda todo el aparato posible del Ejecutivo para investigarlo, incluido Contraloría, que hoy controla, valga la redundancia, Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces hoy tienes a Otárola con 15 procesos penales, con varios informes de Contraloría que han encontrado responsabilidad penal, ¿no? Incluso, pero también con muchos secretos de Dina, o sea, es un pésimo negocio por parte de Dina pelearse con alguien que le conoce los pecados. claro, exactamente, y tanta será la presión, porque Otárola me parece que estuvo resistiendo y no quiso entrar en esta guerra, y tanta será la presión que él ha buscado esa entrevista en Infobae para dar un mensaje. Oye, aguántate, ¿ah? Porque yo tengo muchísimo más de lo que tú crees, ¿no? Ujú. Incluso ha dicho que Quero, que se ha convertido para todo efecto práctico en el escudero número uno, ahora quiere reemplazar el poder que tenía Otárola, le ha dicho que es un ágrafo como ministro de Educación, un fantasma como premier y un pirañita como exministro del Interior, no Juan José Santibáñez. Entonces yo creo que la guerra está declarada y puede tener consecuencias terribles porque sé de muy buena fuente que Otárola está escribiendo un libro y promete ser TNT. A ver, yo me tengo que despedir porque se nos ha acabado el tiempo.
y por otras razones, pero nos falta José Domingo Pérez, Enrique Chávez, en una línea y media. José No, Domingo Pérez ujú. está suspendido y él dice que finalmente ha ganado Keiko y en fin, las fuerzas oscuras. ¿Qué dirías tú? Para, para resumirlo en unas líneas, cayó el Robespierre peruano, la guillotina finalmente lo alcanzó a él luego de que él pasara por la guillotina a todo el mundo. Y yo creo que finalmente, más allá de los apasionamientos y demás, el resultado del caso Lavajato, la reciente anulación de cócteles, a él lo sacan por meter a Arsenio Oré en algo que él no podía. Pérez no podía ser el agraviado y además el fiscal investigador se lo advirtieron claramente y el TEP se refrendó esto. Si esto es político, seguramente sí, porque todo en el Ministerio Público se está llevando de esa manera. Pero al final cae, creo yo, por sus propios errores y eso viene en realidad de varios años atrás. Yo creo que se puede dar por bien servido, porque en realidad le dan de alguna manera una plataforma para poder retirarse, qué sé yo. No dignamente no es la palabra, pero estratégicamente quizás. Dignamente. Dignamente, dignamente. Pero bueno, Creo que podría este, postularse, tiene tiempo, porque creo De que ha todas hecho maneras política va a ser estos últimos invitado a años. un partido, de todas maneras, claro. Debería postularse el 2026, de repente hace mejor papel en el Congreso. En la Fiscalía ha sido desastroso su trabajo. De acudo. yo ya Chao, estoy Valerie. en tránsito, ¿no? Wow. Veo que estás entrando al A un túnel del tiempo. Este podcast es real, este podcast es Es, real. es real, es verdad. Y el noticia en tiempo pasa. desarrollo. Y Ok. esto sí, Buen fin de ya semana. les informamos. Chao, Ok. buen viaje, Valerie. Cuídate. Nos vemos el próximo Chao. sábado. Chao.